seguimos admitiendo a los alumnos, así que esperamos un ratito más. A las 08 me llegó el mensaje a mí. Sí, lo que pasa es que yo lo mandé 6 menos 10 cuando me di cuenta y bueno, cometí un error. Bueno, ahora sí, los saludos a todos, que ya se estabilizó la admisión de alumnos. Buenas tardes. Lo primero que debo es pedir disculpas a todos ustedes como consecuencia de que cometí un error al comunicar el código de admisión a esta clase. De tal forma logré zafar o corregir, enmendar el error, mejor dicho, mandándoles un mail. No sé si fue del todo eficiente, pero veo que sí les ha llegado y ahora se están uniendo. Mil disculpas una vez más, me equivoqué en una letrita que era una S mayúscula y en definitiva yo le había puesto un 5. Mil disculpas, el error fue mío. Vamos a intentar de que no suceda de nuevo para no perder estos minutitos. Otra de las cosas que sí es importante que hablemos antes de empezar con los temas técnicos específicamente es que nosotros hemos confirmado que este cuatrimestre termina el día 30 de julio de este año, de tal forma que nosotros podemos tener un poco más de holgura en el dictado de la cátedra y más de holgura para ustedes también en el hecho de poder tener unos días más para poder prepararse con mayor precisión en cuanto a los contenidos teóricos y prácticos para los exámenes. Así que en principio vamos a corregir la fecha en que nosotros ya hemos informado a ustedes la fecha en que va a tener lugar el parcial número 1 y el parcial número 2. De tal forma que en las próximas clases ya les informaremos. En principio los vamos a corregir a los dos, los vamos a cambiar a los dos, los vamos a correr y los vamos a llevar 15 días posterior a la fecha que ya les hemos informado. Pero les vamos a dar precisión en las clases que vienen. Esto lleva a cambiar las fechas de los exámenes parciales 1 y 2, como así también la de los recuperatorios y respectivos coloquios. Así que bueno, ya les vamos a informar efectivamente qué día van a tener lugar los exámenes. Esto un poco nos beneficia a todos en el sentido de no estar tan comprimidos en cuanto al tiempo que tenemos para estudiar y para confirmar y afirmar nuestros conocimientos tanto teóricos como prácticos. A mí me gustaría, si ustedes de alguna forma me van sugiriendo cuáles son, o nos van sugiriendo, porque lo tenemos acá presentes, al contador Marcelo Egap, profesor de la cátedra, al profesor Daniel Levín también, que está con nosotros, para atender las consultas que sean necesarias. Creemos que ya con los datos que tenemos en cuanto a la parte práctica, que ustedes ya están a full con los prácticos y los están resolviendo con muchísima eficiencia. Así que si hay dudas en cuanto a la parte teórica, les ruego que vayan haciendo las preguntas del caso. Profe, le hago una consulta. Sí, Nahuel, adelante. Con respecto a los parciales, por más que cambie la fecha, ¿entran los mismos temas en el primer y en el segundo parcial? Sí, Nahuel, el tema es el siguiente. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que el primer parcial va a incluir la unidad 1 y la unidad 2. Es decir, que nosotros, ¿qué vamos a rendir en el primer parcial? Teoría del interés y teoría del descuento. Y en el segundo parcial, nosotros vamos a tomar las 3 unidades subsiguientes, es decir, la unidad 3, 4 y 5, que esto se refiere a rentas, sistemas de amortización y empréstitos de acuerdo al programa existente o vigente a la fecha.
Listo, profe, gracias. No, de nada. Profe. Aquí hay una pequeña consultita que me la mandan por el chat y lo que nos piden es que la fecha sería muy bueno que lo pasen después del llamado de mayo. Y yo quiero confirmarles que tengo el turno especial de mayo entre el 17 y el 21 de mayo, que son los exámenes finales intermedios, y nosotros tenemos planificado, esto lo tenemos que discutir evidentemente con los profesores, la fecha 29 de mayo, con lo que sí sería un tiempo posterior, casi una semana posterior, exactamente una semana posterior a la finalización de los llamados de mayo. Con lo que creo no tendríamos que tener problemas en cuanto a poder rendir con cierta tranquilidad, ¿no? No sé si ustedes tienen alguna otra pregunta. Me gustaría que ya fuéramos analizando los temas técnicos en los cuales puedan existir dudas. Seguimos admitiendo a algunos alumnos que se van incorporando a nuestra clase. Me gustaría que si tienen alguna duda, la consulten abriendo los micrófonos y charlando con nosotros, no tenemos ningún problema, o bien, si ustedes quieren, pueden mandar la consulta a través del chat. Otra de las preguntas que ustedes me mandan, si los exámenes intermedios de mayo, que van a tener lugar entre el 17 y el 21, son tomados específicamente con suspensión de actividades o no. Yo calculo que sí, lo normal era que se suspendan las actividades en esa semanita, así que creo que esta vez también vamos a suspender actividades a fin de que ustedes puedan rendir más holgados, sin problemas. No sé si hasta tanto se generen las preguntas, los profesores presentes quieren ir haciendo algunas acotaciones que sean válidas en cuanto a lo formal o bien en cuanto a lo técnico, podríamos hacerlo. No sé si tenemos alguna consulta, me gustaría que la hagan, estamos a disposición de ustedes. Profe, Sí, ¿se escucha el adelante, micrófono? Emilce. Sí, te escuchamos perfecto, Buenas, profe. adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. En la filmina del profe Gabe está la relación entre las distintas tasas. Quería saber si podía hacer un repaso de esas relaciones, porque esas idas y venidas como que marean un poquito, si puede ser. Sí, cómo no, por supuesto. Sí, lamentablemente en estos momentos no tengo una pizarra atrás como para ayudarme, pero veamos cuál es la relación entre las distintas tasas. Yo creo que, a ver, perdón, antes que hagamos una relación entre las distintas tasas, yo creo que sería conveniente primeramente, ¿sí?, ver las dos tasas, la relación entre tasas que han quedado pendientes de la clase pasada. Si ustedes recuerdan, la clase pasada hicimos y sacamos y digamos, desmenuzamos el concepto de tasa proporcional y el concepto de tasa efectiva. Y nos había quedado pendiente los conceptos de la tasa equivalente y la tasa convertible y su relación con otra tasa entera que es la tasa nominal. A ver, yo creo que sería conveniente primero hacer eso y después sí establecer la relación entre las demás tasas. Creo que primero tienen que tener absolutamente claro este concepto. ¿Con qué vamos a relacionar la tasa equivalente y la tasa convertible? La vamos a relacionar o vincular con la tasa nominal.
Rebobinando un poco lo que vimos en la clase pasada, si ustedes recuerdan, en la clase anterior nosotros habíamos planteado, ¿sí?, que el costo efectivo o el rendimiento unitario por cada, es decir, por cada unidad de capital en la unidad de tiempo, estaba representado en la tasa, por la tasa efectiva cuando teníamos una tasa nominal que capitalizaba en su periodo de tiempo. Es decir, cuando a la tasa nominal le poníamos un apellido, decíamos tasa nominal, por ejemplo, 0,10, que había dado un ejemplo, creo, el control Levy, para capitalización cuatrimestral, le estábamos poniendo un apellido, ¿sí? Es decir, esa tasa capitalizaba en forma subperiódica y el costo efectivo estaba expresado, representado por la tasa efectiva. Es decir, la tasa en realidad, o sea, el interés que produce la unidad de capital en la unidad de tiempo, estaba representado por la tasa efectiva. Vamos a ver otra situación. ¿Qué pasa si yo digo, no, perfecto, yo quiero que esa tasa de 0,10 que me plantean sea mi costo efectivo, que no quiero que se altere, ¿sí? O sea que yo quiero que en la unidad de tiempo, ¿sí?, 0,10 sea la expresión o representación de mi rendimiento o de mi costo, depende de qué lado lo veamos. Si planteamos que ese 0,10 es mi rendimiento, pero por otro lado nos planteamos que exista capitalización subperiódica, es decir, no alteramos el costo de 0,10, pero sí existe capitalización subperiódica. Ante ese planteo, y acá empiezo a ver si han visto algunas cosas o han visto, tenemos que buscar una tasa que trabaje, que actúe en el subperiodo, ¿sí?, pero que no altere la relación, ¿sí?, o perdón, el costo efectivo representado por esa tasa nominal de 0,10. ¿Cuál sería esa tasa? A ver si han leído algo, si no yo la contesto, pero preferiría que la contesten ustedes, a través del chat o de algún modo, o abriendo micrófono. ¿Lo han logrado ver a este tema o no? Perdón, profe, ¿puede repetir? Sería la tasa ¿Sería la equivalente. tasa equivalente? Sí, están respondiendo algunos, pero para quien no ha tenido clara la pregunta, ¿qué pasa si yo planteo, ¿sí?, que mi tasa nominal sea la expresión, ¿sí?, de mi rendimiento efectivo? Que sea esa la expresión de mi rendimiento efectivo, que no se altere, pero que sí exista capitalización subperiódica. ¿Qué tasa puedo utilizar para que actuando en el subperiodo, ¿sí?, no se altere el rendimiento expresado por la tasa nominal? Esa es la pregunta. Ya algunos me lo han contestado. Gracias, profe. ¿Qué tasa es? La tasa equivalente. Bien, la tasa equivalente. A ver si se entiende. Si yo quiero trabajar en el subperiodo de tiempo, ¿sí?, quiero trabajar en el subperiodo de tiempo, pero que mi rendimiento esté expresado por una tasa nominal, voy a trabajar con la tasa equivalente, que es una tasa subperiódica, ¿sí? No es una tasa entera, o mejor dicho, es entera, pero trabajando en el subperiodo de tiempo, es entera para el subperiodo. Es una tasa que trabajando en forma subperiódica, capitalizando en forma subperiódica, me permite arribar al mismo monto valor final que obtengo con capitalización periódica y tasa nominal. Es decir, obtengo lo que yo pretendía. No alterar el resultado efectivo, el rendimiento efectivo, que es expresado por la tasa nominal, pero trabajar en el subperiodo de tiempo. Esa expresión que creo que está en la filmina que está indicada por el profesor Inamorato, fíjense que está ahí, dice 1 más I es igual a 1 más, ahí directamente hemos ido a la convertible. Vamos a ver, antes de ir a la convertible, vamos a entender qué es la tasa equivalente, ¿sí? La tasa equivalente, ¿sí?, la tasa equivalente es una tasa que trabaja en el subperiodo. Pero obviamente esa tasa equivalente que trabaja en el subperiodo de tiempo, ¿sí?, y a la que vamos a llamar I sub P, ¿sí?, o I sub M, depende, P y M entendido como frecuencia de capitalización, esa tasa equivalente requiere la existencia de una tasa entera. Esa tasa entera, ¿sí?, o sea, presupone la existencia de una tasa a ver si se entiende como tasa entera. Una tasa entera
con valor de tasa entera, porque el valor de la tasa equivalente es el valor de una tasa fraccionaria, ¿sí? Entonces, la tasa entera que corresponde a esa tasa equivalente se va a llamar tasa convertible, que es una tasa que siempre va a fraccionarse. O sea, J sub P siempre va a estar dividido por P. Y ese J sub P sobre P es el valor, o el valor numérico que tiene la tasa equivalente, ¿sí? De ahí que podamos hacer una relación entre 1 más I igual a 1 más I sub P elevado a la P, igual a 1 más J sub P sobre P elevado a la P. Eso es un poco para que quede claro. ¿Qué es la tasa convertible? Es una tasa entera que siempre va a estar fraccionada en el subperíodo y que va a capitalizar, sí, va a capitalizar, al estar fraccionada, va a capitalizar en el subperíodo de tiempo. Pero el valor de la tasa convertible es el valor de una tasa entera, ¿sí? Por eso es comparable con ¿qué? Es comparable con la tasa nominal y con la tasa efectiva a nivel de comparación, no que sea igual. Si el valor que obtengo capitalizando con la tasa equivalente en forma subperiódica, o lo que es lo mismo con la tasa convertible fraccionada en forma subperiódica, el valor final que yo obtenga es igual al valor que obtengo con la tasa nominal. No sé si está claro esto y recién podemos entrar a la otra pregunta de la relación entre las distintas tasas. Me gustaría saber si ha quedado claro, o obviamente los profesores pueden aportar algunas cuestiones adicionales a lo que yo he dicho, porque una vez cuando habla se traba y no dice todas las cosas que tiene en mente, ¿sí? O solo las que se le vienen a la mente. Y yo creo particularmente que este análisis es muy importante porque estamos viendo equivalencias, además de analizar la tasa equivalente. ¿Qué significa? Estamos logrando un factor de capitalización con tasa entera, que no es otra cosa que 1 más I, comparado con factores de capitalización que están trabajando con tasas subperiódicas, con capitalización subperiódicas, y que dan exactamente el mismo monto al final del periodo analizado. Es decir, estas equivalencias son fundamentales para trabajar en la parte práctica y en la profesión también. Tengan en cuenta ustedes que 1 más I como factor de capitalización o 1 más I sobre P, que decíamos que era el factor de capitalización con tasa equivalente, otorgan el mismo monto y trabajan sobre la misma curva de capitalización. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Simplemente que el factor de capitalización 1 más I está trabajando de forma entera de una sola vez en el periodo, y 1 más I sub P estaría trabajando en forma fraccionaria y en tantas fracciones de periodo como nosotros otorguemos al símbolo P un número, 3, 4, 5 veces, que representan 5 subperiodos capitalizados en el periodo. Eso es todo. No sé si hay alguna pregunta más al respecto. O sea, ¿ha quedado claro el tema? O digan, no hemos entendido nada, ¿sí? Por favor, parte, sean profe, sinceros. la tasa equivalente quedó claro para mí, pero la tasa convertible es la que todavía queda ahí colgada. La tasa convertible. Bien, la tasa convertible es una tasa, es decir, fíjate que I sub P es igual a J sub P sobre P. I sub P es una tasa que va a trabajar y va a tener el valor de una tasa subperiódica, ¿sí? Y J sub P va a tener el valor de una tasa entera, pero va a estar siempre fraccionado y va a capitalizar en forma subperiódica, ¿sí? El valor es el valor de una tasa entera, pero va a actuar siempre en el subperiodo de tiempo, ¿sí? I sub P es igual a J sub P sobre P. O sea, J sub P es P veces I sub P, o sea, es la tasa equivalente multiplicada por la cantidad de subperiodos. Ese es el valor numérico de la tasa convertible. ¿Cuándo trabajo? ¿Para qué necesito saber el valor de la tasa convertible? Para saber cuál es el valor de la tasa entera que va a ser proporcionado y va a capitalizar en forma subperiódica, nada más que para eso, ¿sí? Es el valor de referencia
para tener el valor de referencia de una tasa entera que actúa sí o sí en el subperiodo de tiempo. Yo complemento un poquito el análisis y yo quiero que lo vean desde el punto de vista de las formas. El factor de capitalización que ustedes ven con la tasa entera es 1 más I. El factor de capitalización con la tasa equivalente es 1 más I sub P. Me da la imagen de que visualmente tenemos dos factores de capitalización enteros. Porque cuando queremos, a pesar de lo conceptual, ¿no? Cuando queremos trabajar en forma subperiódica, en forma fraccionaria, necesariamente tenemos que encontrar un factor de capitalización con una tasa que exprese una fracción. Bien lo dijo el contador EGAP, que al encontrar la tasa convertible, el factor de capitalización sí es operable en la práctica. ¿Por qué? Porque ahora visualizamos el factor de capitalización con tasa convertible y lo que tenemos es 1 más una fracción, que esa fracción representa a una tasa fraccionaria que capitaliza en forma subperiódica. Es decir, que nosotros hemos convertido a la tasa equivalente multiplicada por P veces para encontrar la tasa convertible. Y la tasa convertible no es otra cosa más que la tasa fraccionaria que me permite operar en forma subperiódica. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Quedó más claro? Y si hay dudas, por favor, pregunten. Quiero agregar otra cosa, porque ¿sabe? Lo que me pasa todos los años, chicos, es lo siguiente. Un poco plantearle también lo que veo a través de lo que sucede. Muchas veces ustedes se preguntan, ¿y por qué nos hacemos tanto despiola y tanto lío con tantas tasas? Todo esto surge por, si insisto, acuerdo entre las partes que están realizando operación financiera. Entonces, ¿por qué digo que voy a trabajar con una o con otra? Generalmente yo trabajo con la tasa nominal y me dicen va a capitalizar en forma subperiódica y lo primero que hago es proporcionarla, como hemos visto en la clase pasada. El hecho de trabajar en la otra curva, en la curva que el contador Inamorato está mostrando, ¿sí? Como la curva de 1 más I, esa curva, es el hecho de trabajar en la curva de 1 más I, ¿qué significa? Significa que surgió el acuerdo de que las partes no quieren que el valor o la representación del rendimiento sea otro distinto al que me está indicando la tasa nominada, la tasa pactada. Es decir, nominamos y pactamos una tasa del 0,10. Yo no quiero que se me altere el rendimiento. Entonces, cuando se parte de esa situación, es que empiezo a trabajar en ese modelo que está en la curva inferior. Trabajo en el modelo con 1 más I igual a 1 más I sub P elevado a la P igual a 1 más J sub P sobre P elevado a la P. Trabajo en ese modelo por esta situación, ¿sí? No es que es un capricho que inventamos otra tasa. De hecho, en la parte práctica, ustedes mayormente van a trabajar cuando capitalicen en el subperiodo de tiempo con otra curva. En la mayor parte de los casos van a trabajar en la curva superior buscando cuál es mi tasa o rendimiento efectivo expresado o representado por la tasa efectiva. Pero, insisto, lo otro es otra situación que puede darse y que por eso está planteada y expresada en el gráfico que está mostrando el contador Inamorato. No sé si quedó claro, porque yo veo que lo que más le cuesta es entender por qué se produce una y otra situación. Mira, yo voy a aportar acá un análisis gráfico capaz que pueda colaborar un poco al entendimiento. No sé si se ve bien, ustedes me avisan. El tema es el siguiente. Nosotros primeramente, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos un valor CSUN, un valor 0, el tiempo, y decíamos que si este era nuestro capital inicial y este era un peso, al cabo de un periodo teníamos este valor. ¿Sí? Decíamos que este peso se había transformado en este valor. Y ese valor decíamos que era 1 más I. Donde decíamos que I
era el interés que produce la unidad de capital en la unidad de tiempo. Luego, ¿qué dijimos? ¿Qué pasa si esta tasa, que está definida para el periodo, la aplicamos subperiódicamente? ¿Sí? Esta tasa la aplicamos subperiódicamente. Entonces, lo primero que habíamos dicho que se nos ocurría, supongamos, en el ejemplo que ya vimos la clase pasada, si el subperiodo fuese la mitad del periodo y si el periodo fuese un año, acá ¿qué tendríamos? Tendríamos un semestre y otro semestre. Entonces decíamos que el factor que utilizábamos para el cálculo era 1 más i sobre 2 al cuadrado. Y cuando hacíamos eso, ¿qué habíamos descubierto? Acá, ¿qué estamos usando? Estamos usando tasa proporcional. Cuando hacíamos esto, ¿qué habíamos descubierto? Habíamos descubierto que llegábamos a un monto mayor al cabo del periodo. Llegamos a un monto mayor, ¿sí? A este monto mayor. Y decimos entonces que este factor era mayor ¿a qué? A 1 más i. ¿Sí? Eso ya habíamos concluido la clase anterior. Que si aplicábamos capitalización subperiódica con tasa proporcional, obtenemos un monto mayor que si aplicábamos capitalización con tasa entera. Entonces, ahí, ¿qué dijimos? Bueno, esta inecuación quiero transformarla en una ecuación. ¿Cómo hago para transformar esta inecuación en una ecuación? Digo 1 más i sobre 2 al cuadrado igual, ahí la estoy transformando en una ecuación, ¿a qué? A 1 más la tasa efectiva. Apareció una nueva tasa. ¿Qué tasa? La tasa I', la tasa efectiva de interés. Gráficamente, observemos acá, esto que tenemos acá, que es el valor de I. Y esto que tenemos acá, el valor de I'. Esa es la situación. O sea, ¿qué es lo que hicimos? Tomamos la tasa periódica, la aplicamos en forma proporcional con capitalización subperiódica y nos apareció esta situación. ¿Qué? Que tenemos ahora una nueva tasa de interés. ¿Cuál es la tasa efectiva? ¿Qué propiedad tiene esta tasa efectiva? Que con capitalización periódica, fíjense, en esto es una tasa periódica, no es una tasa fraccionaria, obtengo el mismo monto que aplicando tasa proporcional con capitalización, por supuesto, subperiódica. Bueno, ese es el primer análisis. ¿De dónde viene esto? De la necesidad de transformarlo en una ecuación. ¿Qué vimos acá? Tasa proporcional, tasa efectiva. Ahora vamos a ver tasa equivalente. Volvemos al análisis. Nosotros tenemos capital de $1, un periodo de tiempo, este valor va a ser igual a ¿qué? A 1 más i. ¿Qué pasa si ahora yo me planteo lo siguiente? Yo quiero ahora una tasa con capitalización subperiódica, pero que arroje el mismo resultado. ¿Okay? Nosotros ya hemos visto hace rato que cuando utilizo tasa proporcional,
el resultado es mayor que con tasa periódica. Ahora mi planteo, ¿cuál es? Quiero obtener con tasa subperiódica el mismo valor final. ¿Pero cómo? Con tasa subperiódica. Yo ahora conozco la tasa proporcional. Sin duda esa no. ¿Por qué? Porque esta me genera como mayor valor final. Tengo otra tasa, tengo que buscar otra tasa. Esa tasa la vamos a simbolizar con I sub m elevado a la m igual a 1 más I. Esta tasa es, ¿cómo? Es una tasa subperiódica. ¿Sí? Igual que esta. Pero esta tiene una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? El valor final es igual a 1 más I. O sea, ¿qué es lo que quiere decir gráficamente? Que cuando nosotros hagamos acá la capitalización subperiódica en el semestre y lleguemos al periodo, vamos a llegar a este valor. Entonces acá, ¿qué voy a tener? Igual a ¿qué? A 1 más I sub m elevado a la m. Pero igual, no mayor como habíamos visto con la efectiva, sino como igual. ¿Se entiende? Esa era la idea. Una tasa subperiódica que me genere igual monto. ¿Sí? Lo vemos acá gráficamente. Ahora esta tasa, ¿cómo está expresada? Supongamos en el ejemplo que estoy analizando, esta tasa va a ser una tasa como semestral. Esta tasa equivalente es como equivalente semestral. Si yo la quiero representar en términos anuales, ¿qué hago? Digo I sub m, que es semestral, por m, que es la cantidad de semestres que hay en el periodo, igual a ¿qué? A una nueva tasa, que es una tasa como anual, es una tasa definida para el periodo. Y esta tasa, ¿cómo la denomino? Convertible. ¿Por qué la llamo convertible? Porque transformé una tasa subperiódica equivalente en una tasa como en una tasa periódica. ¿Sí? Vamos al ejemplo. Nosotros teníamos que... Disculpe, profe, ¿puedes repetir esa última parte? Bueno. Se cortó un poquito. Sí, perdón. Perdón, disculpe, no me di cuenta. Acá, ¿qué es lo que decimos? Esta tasa es una tasa subperiódica. En el ejemplo que estamos analizando, esta tasa sería ¿qué? Una tasa semestral. ¿Sí? Sería I sub 2. ¿Sí? Si yo esta tasa semestral la quiero transformar en una tasa anual, ¿qué hago? La multiplico por 2 y encontré que la tasa convertible para esa tasa subperiódica. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la relación de la tasa convertible? Es simplemente la conversión de la tasa subperiódica equivalente en una expresión periódica. Eso es lo que hice. Transformé esta tasa semestral, la reexpreso en términos de ¿qué? En términos del periodo, o sea, del año. Eso es lo que hice. Volvamos un poco para atrás. Voy a aplicar ahora tasa proporcional. ¿Sí? Ya sabemos que esto es igual a ¿qué? A 1 más I'. ¿Sí? Porque tengo que ahora una ecuación. Si hubiera muchos periodos, ¿qué haríamos? A la n y a la n. ¿Sí? Esto es algebraico, por eso lo eliminamos para no complicar el gráfico. ¿Sí? Bien. Cuando nosotros hacemos esta capitalización subperiódica,
y después hacemos esta capitalización subperiódica, decíamos que este valor que quise marcar ahí, es el valor de I'. Por eso decimos 1 más I'. 1 más I'. ¿Acá cuántos subperiodos de capitalización tenemos? ¿Cuántos? Tenemos 2. De 2 vamos a pasar a 4. Le vamos a agregar acá una capitalización, supongamos, trimestral. ¿Sí? Trimestral. Antes era como semestral, ahora va a ser trimestral. ¿Cuál va a ser el efecto? El efecto va a ser este. Vamos a tener ahora otra tasa I'. I'2. Mayor que la I' anterior. ¿Por qué? Si bien mantuvimos la tasa nominal constante, antes, ¿qué ecuación hicimos? Hicimos 1 más I sobre 2 al cuadrado. Ahora, ¿qué hicimos? 1 más I sobre 4 a la cuarta. ¿Sí? Donde el valor absoluto de I y I es el mismo, pero la tasa proporcional es distinta. Acá está dividida entre 2 y acá está dividida entre 4. ¿Eso qué genera? Genera un crecimiento de la tasa efectiva. Ese aumento de capitalizaciones subperiódicas, ¿qué generó? Genera un aumento de la tasa efectiva. ¿Sí? Eso es lo que genera. Y así, el día que tenga mensual, supongamos mensual, voy a tener acá el valor de la tasa efectiva. O sea que la tasa efectiva tiene relación su valor con la frecuencia de capitalización. A mayor frecuencia, mayor tasa. Sigamos. ¿Eso dónde? En la tasa efectiva. ¿Resultante de qué? De la aplicación de tasa subperiódica proporcional. ¿Qué pasa con la tasa equivalente cuando aumenta la frecuencia de capitalización subperiódica? ¿Qué pasa? Volvamos. Acá tenemos 1, acá tenemos nuestro pesito, acá tenemos el valor final. ¿Qué valor final tenemos? 1 más I. Si aplico acá para ayudarme, voy a marcar una tendencia. ¿Qué pasa si aplico una tasa equivalente semestral? Voy a tener este valor en el semestre y este valor en el año. Si aplico capitalización trimestral, voy a tener este valor en el trimestre, este valor en el semestre, y este valor en el tercer trimestre, y este valor en el año. O sea, sin importar la frecuencia de capitalización, siempre voy a obtener el mismo resultado. ¿De dónde viene eso? Y de la idea que le dio origen. Nosotros dijimos, 1 más I va a ser igual a ¿qué? A 1 más I sub M elevado a la M. Acá que tengo una ecuación. O sea, que cualquiera sea el valor de M, siempre va a ser igual a ¿qué? A 1 más I. Siempre igual a 1 más I. O sea, que acá siempre cualquiera sea el valor que tome la cantidad de capitalizaciones
semestral, trimestral, diaria, siempre va a ser igual a ¿qué? A 1 más I. ¿Sí? ¿Y esta tasa cómo es? Está referida, esta tasa equivalente, está referida al subperiodo de tiempo que hemos elegido. Al subperiodo de tiempo. ¿Cómo le expreso en términos de periodo? Y es fácil. Si esta es una tasa, supongamos, trimestral, va a tener 4 subperiodos en el año. La multiplico por 4 y voy a tener que una tasa expresada anualmente. Esta va a ser una tasa como anual. ¿Qué modelo utilicé? 1 más I sub M por M igual a J sub M. ¿Sí? ¿Qué es lo importante tener acá? Tener esta visión, este gráfico no se lo tienen que borrar. Lo tienen que tener siempre en la mente. ¿Por qué? Porque no importa cuál sea la frecuencia de capitalizaciones, si uso tasa equivalente, el resultado final siempre va a ser 1 más I. ¿Sí? ¿Eso pasaba en la tasa efectiva? No. La tasa efectiva sí era sensible a la frecuencia, acuérdense. ¿Sí? Nosotros decíamos en la tasa equivalente, perdón, la tasa efectiva, tendríamos algo así en la tasa efectiva. Fíjense. Si esto es mensual, yo tengo acá la anual. Perdón, si este es semestral, acá tengo la anual. Si es trimestral, tengo este valor creciente. O sea, ¿cómo va la tendencia? Fíjense, siempre va a salir de 1 y siempre va a ir subiendo a medida que yo vaya incrementando la frecuencia de capitalizaciones superiores. A medida que yo aumente, el rendimiento va a ser creciente. Acá no. Acá, por más que yo aumente, siempre va a ser igual a 1 más I. Bueno, esa es la diferencia fundamental. ¿Sí? Bueno, no sé si más o menos les quedó más claro. Sí, profe, gracias. Sí. Después de esta espectacular explicación del contador Levin, ¿sí? Como para que quede claro, fíjense que usted ha tenido dos formas incluso de entender y ver las distintas tasas. Y ahora viene la pregunta que por ahí hacían y tan complicado con el gráfico, el contador de gap. Yo lo borraría el gráfico ese. Esa no es un gráfico, es una expresión que está sacada de algún texto que establece una relación entre las distintas tasas que lo complica, esa que va y viene. A ver, si me ayuda el contador Elaborato, que tenía el grafiquito ese que él mostraba hace un rato, para establecer una relación, ahí creo que falta la tasa equivalente, pero de todos modos lo podemos ver. Si nosotros vemos en esta pantalla ¿sí? Las relaciones entre las distintas tasas, ustedes van a ver, ¿sí? Que podemos decir, y acá está faltando 1 más I sub P, ustedes agreguen ahí, después de 1 más I podría estar 1 más I sub P. Yo puedo decir, de todos modos, que esta tasa nominal que está en la curva de abajo, ¿es qué cosa la tasa nominal que está en la curva de abajo? Esa tasa nominal es efectiva respecto de qué? Es efectiva respecto de la tasa equivalente y es efectiva respecto de mi tasa convertible, algunos la llaman tasa nominal convertible incluso, ¿sí? Es simplemente para establecer ese tipo de relaciones. Y yo puedo decir que I sobre P, la tasa proporcional que está en el otro gráfico, I sobre P, es una tasa equivalente respecto de la efectiva. Estoy dando ejemplo de algunas relaciones. Yo puedo decir que J sub P en la curva de abajo es nominal respecto de I, de la I esa que está allá, que es efectiva a su vez respecto de J sub P. Eso es simplemente para establecer ese tipo de relación y eso está expresado en el gráfico. Más que se entienda este tipo de relación que pueda complicarlo, es importante que entiendan la relación que recién les explicaba el contador Levin y cómo funcionan
las distintas tasas. No se preocupen, es más, no es que no se preocupen, no se compliquen con ese gráfico, esa relación así que está en dos triángulos entre las distintas tasas, que está en alguna filmina, porque lo que importa es que entiendan las tasas. Eso que está puesto ahí es para establecer y expresar que de algún modo las tasas cumplen distintas funciones según en cuál de las dos curvas nos estemos moviendo. De hecho, Y cumple la función en la curva inferior prácticamente de una tasa efectiva, ¿sí? Y en la curva inferior cumple prácticamente la función de tasa efectiva. Y J sub P sobre P, o sea, la tasa equivalente, cumple la función de una tasa proporcional en esa curva inferior. Y en la curva superior, I sobre P cumple la función de una tasa equivalente, ¿sí? Es simplemente para ver qué función o qué características tienen las tasas respecto de otras. Es una relación conceptual entre las tasas. Lo importante es que entiendan la otra relación conceptual, que es la relación conceptual que se da si nos manejamos en una o en otra curva y cuándo nos manejamos en una o en otra curva. Y cuál es el efecto, como explicaba recién el contador Levin, de trabajar, ¿sí?, con tasas proporcionales y capitalizando en el superior de tiempo que nos lleva a tasa efectiva cada vez superiores, y cuál es la consecuencia de trabajar en la curva de la tasa nominal, donde siempre el rendimiento va a estar dado por la tasa nominal y no se va a ir alterando a pesar de que se modifique los subperiodos de tiempo. Eso es importante que tengan claro. Yo es para no dejar sin responder la pregunta inicial que nos había complicado el gráfico ese, es que hago simplemente esta aclaración. Me parece más importante que hayan entendido lo anterior. No sé si se entendió todo. Sí, profe. Sí, profe, bastante claro y nos ayudó la gráfica que hizo el profe Levin, así que quedó muy clara la relación. Profe. Yo aportaría una sola cosita más para tratar de que ustedes, cuando analicen este tipo de situaciones, lo hagan de la forma más fácil. ¿Qué es lo primero que tengo que pensar? ¿Estoy trabajando en forma entera o estoy trabajando en forma fraccionaria? ¿Estoy trabajando en forma periódica o estoy trabajando en forma subperiódica? Esa es la única pregunta que debo hacer. ¿Estoy trabajando en forma entera? Perfecto. ¿Dónde tengo una tasa que trabaje en forma entera? Trabajaré sobre la curva de la tasa nominal. O bien estaré trabajando sobre la curva de la tasa efectiva, si la veo como entera. Pero lo que tengo que plantear siempre, ¿trabajo en forma entera? La tasa nominal, trabajo en forma periódica o trabajo en forma subperiódica. Trabajo en forma subperiódica, necesito ver una tasa fraccionaria y necesito verla, la fracción I sobre P, en el primero de los casos. A mayor número de capitalizaciones, mayor será el monto, mayor será el interés logrado y mayor será la tasa efectiva. El primer análisis del contador Levin. Entonces, si yo trabajo en forma subperiódica, necesariamente a mayor número de capitalizaciones tendré mayor interés, mayor monto. Salvo que esté trabajando en forma subperiódica sobre la curva de la tasa nominal, que bien lo explicó también el contador Levin. En ese caso no se altera. Pero el primer análisis, la pregunta que yo debo hacerme es: ¿trabajo en forma entera o trabajo en forma fraccionaria? De esa forma no le voy a errar nunca. Creo que el análisis pasa por ahí solamente. Todo lo demás es un análisis técnico que bien lo aclaró el contador Levin y el contador Egap. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo quiero agregar algo, siempre lo doy al ejemplo todos los años y no quiero dejar de darlo. Ustedes tienen que tener claro que no pueden saltar de curva. Eso sí también tienen que tener claro. Yo no puedo estar en una y en otra curva a la vez. Es decir, ¿a qué viene esta cuestión? A que alguna vez, y yo lo doy al ejemplo todos los años, había un caso práctico que decía: mi tasa entera, ¿sí?, es del 0,20. No me decía más nada. Y la pregunta que venía, ¿sí?, en medio de un examen, era eso, un parcial: ese 0,20, ¿qué es? ¿Es una tasa efectiva o es una tasa nominal?
¿sí? Sí, ahí viene la cuestión. Y yo les respondía, la que ustedes quieran. Trabajenla como una efectiva, trabajenla como una nominal. Lo que no pueden hacer es saltarme de curva, ¿sí? Porque ahí, en principio, parecía que esa tasa me expresaba el rendimiento, ¿sí? Si esa es la tasa que me expresa el rendimiento, insisto, es una tasa de interés. Si no, no olvidemos nunca el concepto de tasa de interés. Tasa de interés, interés que produce la unidad de capital en la unidad de tiempo, ¿sí? Si esa es mi tasa, ¿sí? Puede ser la expresión de una tasa nominal o puede ser la expresión de una tasa efectiva. Lo que yo no puedo hacer es saltar, una vez que defino cuál es mi tasa, ¿sí? Mi tasa entera, no puedo saltar de una curva a otra. Repito también, para hacer una simplificación, que en la mayor parte de los casos prácticos a ustedes le están dando tasas nominales para capitalización subperiódica, con lo cual ya están definiendo que tienen que trabajar, ¿sí?, en la curva superior buscando una tasa efectiva. Eso en la mayor parte de los casos prácticos. En ese caso específico, el profesor Egap decía que la tasa tiene nombre y apellido. Y me gustó esa definición. ¿Por qué? Porque si es una tasa nominal anual para capitalización mensual, ¿a qué se está refiriendo específicamente? Se está refiriendo a un tipo de capitalización específica y será subperiódica porque me están nombrando la fracción tasa nominal anual para capitalización mensual, por ejemplo, ¿no? De esa forma no nos vamos a equivocar nunca. Hola. Sí, María Elena, adelante. Sí, o sea, yo no puedo tener infinitas capitalizaciones porque si no, ya me voy a un extremo que se me acerca demasiado, ¿no es cierto? Yo mirando las curvas, veo que tengo en la tasa nominal y la efectiva, cuando hay una sola capitalización, son iguales. Y después el otro extremo es que no puedo tener infinitas capitalizaciones. Tengo como un límite ahí, o sea, para mí yo lo tomo como dos límites, ¿es correcto? Sí, sin duda, es correcto lo que vos pensás. De todas maneras, nosotros no hemos analizado todavía el salto del campo discreto al campo de capitalización instantánea específicamente. Así que eso ya lo vemos. Si es una pregunta, lo vemos. No hay ningún problema. ¿Profe? Sí, adelante, Jovet. Yo tengo una pregunta. La pregunta es, a veces en el banco hace, por ejemplo, la capitalización así entera, así, digamos, así periódica. Pero ¿por qué ellos ponen la tasa nominal y la tasa efectiva si ellos hacen uno solo, en un solo periodo? La pregunta es muy buena. Creo que el contador Levin se está desviviendo por contestar. Si no te la contesto, yo no tengo problema. No, lo que pasa es lo siguiente, miremos este cuadrito. Pizarra de banco. Claro, porque por el banco veo que pone 37. Vamos, si vamos a un banco, Veo es que en el banco probable. ponen 37, como en la TNA, y en la TEA ponen 43. Si ellos hacen una sola, no sé por qué no son iguales. Supongamos acá pone tasa nominal anual. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Que acá hemos definido como periodo el año. Acá, ¿qué vamos a indicar? La frecuencia de capitalización. Y acá vamos a indicar la tasa efectiva anual. Si nosotros, por ejemplo, vamos a un banco
que nos diga que la tasa efectiva es 0,10, que la frecuencia de capitalización es 2, vamos a tener acá una tasa I' que la vamos a denominar 1. ¿Qué características sabemos de esta tasa I'? Sabemos que va a ser mayor a 0,10. Eso ya lo tenemos claro, ¿sí? La tasa efectiva siempre es igual, mayor que la tasa nominal. Acá vamos a tener lo mismo. Supongamos 0,10, capitalización 4. Vamos a tener una tasa I' que la vamos a denominar 2. Por lo que ya vimos, ya vimos hace un rato, yo ya sé que I'2 es mayor que I'1. ¿Sí? Ya lo vimos hace un rato. A medida que aumentábamos la frecuencia de capitalizaciones, ¿qué es lo que pasaba? Aumentaba el valor de la tasa efectiva. Si acá yo tengo 0,08 y m igual a 12, acá voy a tener ¿qué valor? I'3. Bueno, está medio feo, pero bueno. La idea era que sea un 8. Bueno. Acá, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? No lo sé. No sé cuál es, de estas 3 opciones, cuál es la mejor. No sé cuál es la mejor. Para saber cuál es la mejor, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que calcular. Voy a tener que calcular sobre todo cuál. Este valor, que a simple cálculo no lo puedo hacer. Voy a tener que ir ¿a qué? A mi calculadora, a mi computadora. Acá está claro, entre esta y esta voy a elegir I'2. Pero acá ya no ha quedado claro. Ya no está claro. Entonces, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué hace el Banco Central de la República Argentina? Obliga a los bancos a que enuncien la tasa efectiva anual. ¿Por qué? Porque la tasa efectiva anual es un valor homogéneo. Es un valor que yo puedo comparar. Yo puedo comparar estas 3 tasas. ¿Por qué? Porque están todas referidas ¿a qué? Al año y me están dando el rendimiento anual. En cambio, si yo hago el análisis en función de la tasa nominal, no está claro, porque no se a la larga qué rendimiento tiene esta tasa. ¿Sí? A ojo, no lo puedo saber. Tengo que hacer el cálculo. Por eso, a los bancos lo obligan a hacer el cálculo y presentarlo en la planilla. ¿Sí? ¿En qué? A un tiempo homogéneo. Aunque usted la operación la haga, supongamos, por un mes. Usted va y hace un plazo fijo por 30 días. ¿Sí? Lo mismo el banco le va a decir qué es lo que pasa si usted la repite sucesivamente durante 12 periodos. O sea, le va a dar ¿qué tal? Le va a dar la tasa efectiva anual. Entonces usted va a tener un valor homogéneo para poder comparar. Agrego un poquito a lo que dijo el contador Levin, que generalmente lo que están haciendo los bancos, porque la pregunta era ¿por qué si ellos capitalizan en forma entera? Capitalizan en forma entera respecto de su periodo de tiempo. Cuando ellos dicen tasa nominal anual 0,10, 30 días, están diciendo que van a capitalizar en forma mensual. Y en el mes capitalizan en forma entera, para decirlo de alguna manera, en su periodo ese. Pero como dice el contador Levin, están obligados para comparar con otra. Decía, en la misma pizarra abajo pueden poner tasa nominal 0,11 a 60 días. ¿Sí? ¿Cuál es mejor? ¿La de 0,10 o la de 0,11? ¿Sí? La capitalización que ellos están indicando, ¿sí? Presupone que uno va a reinvertir, para expresar la TEA, que uno va a reinvertir en forma mensual o bimestral, según sea uno u otro caso, y el rendimiento va a ser distinto. Con lo cual tienen que calcular sí o sí las TEA para hacerla homogénea y comparable. Realmente, así como expresa el contador Levin ahí en la pizarra, así aparecen los bancos, con una pequeña diferencia. A veces ponen TNA tanto y el plazo que ponen es 60 días, 30 días. Están refiriéndolo cuando ponen 30 días, 60 días, 90 días. Están diciendo que la capitalización es mensual, que la capitalización es bimestral, que la capitalización es trimestral. Eso están queriendo expresar. Y esa capitalización subperiódica me da como consecuencia distintas TEA. Exactamente, cuando el banco me está anunciando a mí cuál es la tasa efectiva anual,
me está queriendo decir efectivamente el dato para que yo tome una decisión entre las distintas alternativas de inversión, por supuesto, ¿no? Entonces, yo digo, cualquiera sea el subperíodo de la inversión que yo elija, el banco me dice exactamente cuánto voy a ganar por cada peso invertido en el periodo año. Por eso dice tasa efectiva anual. Cualquiera sea la decisión. Entonces, yo sé que por cada peso que yo invierto, en un periodo de tiempo voy a tener una rentabilidad igual a la tasa efectiva informada. No sé si eso te aclara, Jovet. Sí, estoy entendiendo que aunque ellos lo hacen de forma periódica, pero te dicen más o menos la TEA por si quieres hacerlo mensual o en un periodo más corto y qué rendimiento te daría. Sí, a ver, yo veo. Vos tenés una omisión en los datos que has puesto. Vos fíjate lo que he escrito, bueno, el chat, fíjese en todo. ¿Cuál es la omisión? ¿Qué has omitido vos? ¿Qué es clave? En el periodo del tiempo, porque veo que si ponen a un mes, a 2 meses, a 3 meses, no cambia, no varía, porque veo que siguen manteniendo el 37. La subcapitalización. A ver, yo te pregunto esto ¿por qué? Porque me parecía que estabas pensando lo que acaba de decir. Y eso es erróneo. Te explico por qué. Acá, fíjate en el ejemplito que yo hice, puse para los dos primeros renglones, puse una tasa nominal de 0,10 y 0,10. Y simplemente cambié la frecuencia de ¿qué? De capitalización subperiódica. Y ya me generó dos resultados distintos. ¿Sí? Acordate lo que te dijo recién el contador legal. La tasa tiene nombre y apellido para que yo la pueda identificar. Porque no es lo mismo 0,10 con capitalización semestral que 0,10 con capitalización trimestral. No es lo mismo. Entonces acá, en el dato que vos has puesto, cuando vos pones tasa nominal anual 37%, para que el dato esté completo y correcto, me tenés que decir a qué frecuencia de capitalización corresponde. Me tenés que decir, es para un plazo fijo, supongamos, a 30 días, a 60, a 90, a 180, me tenés que indicar, porque si no, no sé si te referís a I1 o a I2, ¿me entendés? Que son como, son distintos, parecen ser iguales por la primera columna, pero en la segunda te están diciendo que no son iguales, que no son iguales. Entonces, a los datos que vos pones acá, que te da una tasa efectiva del 43% anual, te falta el dato clave, a qué capitalización subperiódica se refiere. O sea, está a 30 días, 60 días. ¿Me entendés, Joven? Así como está incompleto, no se puede resolver. Tenés que indicar el nombre y el apellido, como te dijo el contador legal. Vos solamente has puesto el nombre, no has indicado la frecuencia de capitalización. ¿Sí? En los Sí, sí. bancos, ¿qué hacen? Te la indican así. Te indican solo que acá en los bancos, ¿qué usan? No en vez de poner M igual a 2, te ponen el plazo. Ellos son más comerciales. Entonces, ¿qué te dicen? El valor de M te dicen 180 días para decirte que semestral, te dicen 90 días para decirte trimestral, te dicen 30 días para decirte mensual. ¿Sí? De esa forma lo enuncian ellos. Pero el efecto financiero es este. ¿Sí? O sea que a tus datos que vos pones ahí, te falta el dato clave. ¿Ok? El dato clave. ¿Por qué? Porque si vos decís tasa nominal anual del 37%, puede estar refiriéndote a distintas tasas efectivas. ¿Sí? Tenés que poner, sí o sí, tenés que enunciar el apellido de la operación. ¿Está claro para todos? ¿Alguna duda? Sí, se entendió, profe. Ok.
Yo creo que hemos visto bastante todas las tasas, espero que se haya entendido. Por favor, si hay alguna duda, plantéenla ahora para ver si podemos responder un poquito por ahí, avanzar en el tema este de la tasa, de la capitalización continua que alguien ya le esbozó por ahí, y ver si tienen dudas sobre ese ya otro tema. Quedó muy claro, profe. Gracias. Ahí hablan de la tasa neperiana que hablemos, o sea que ya estamos pensando en la capitalización continua, ¿sí? Profe, Sí, ¿alguna duda se puede consultar a través del foro o no? sí, por supuesto, no hay ningún problema, ¿sí? Si tienen dudas pueden Bien, plantearlas ahí. bueno, gracias. Pasa que uno lo ve claro, pero cuando uno se pone a mirar de nuevo la teoría solo, entonces ahí surgen las dudas, porque ahora parece claro, pero después puedes revisar y de dónde salió esto, o cómo es aquello, siempre va a pasar. Sí, María Elena, la idea es que vos plantees todas las dudas. Sabemos que por la explicación de hoy te dejamos más dudas que certeza, eso lo tenemos claro. O sea, la experiencia nuestra ya sabemos que hemos colaborado un poquitito nada más. Entonces, cuando vos vayas, repaselo, volvés a ver el tema, seguramente se te van a aclarar cosas y te van a aparecer nuevas dudas. Así que eso es normal. Por eso la idea es que tengamos, digamos, un intercambio permanente de consulta. Perfecto, gracias. Profe, yo tengo una duda. Yo entré a un home banking y me puse a fijar las tasas vigentes para hacer un plazo fijo y solo me aparece el periodo, por ejemplo, de 30 a 44 días, 37%. Esa sería la tasa nominal anual, ¿verdad? Sí, es probable que te hayan dado la tasa nominal, ¿no? Y después dice de 45 a 59 días también 37%, y así siempre dice 37%, pero van aumentando los días. Por ejemplo, si dice de 60 a 89, quiere decir que va a haber 3 subperiodos. Claro, lo que pasa es lo siguiente. El banco no tiene por qué pagarte la misma tasa efectiva para todos los plazos. Si vos querés hacer una operación a 30 días, a lo mejor te paga una tasa efectiva. Si haces la operación a 60 días, capaz que te paga menos. No te olvides que estamos en un país donde el desequilibrio financiero que tiene es muy grande. Entonces los bancos por lo general no tienen compromiso como podría ser un país estable, un plazo fijo a un año. Acá los bancos tratan de concentrar los plazos a corto plazo, a muy corto plazo, a 30 días. Por eso te dicen, bueno, yo te pago el 37 si lo pones a 12 meses, digamos, con un M igual a 12. Y te pago 37 si lo pones con un M igual a 2. Vos ya sabés qué significa eso. ¿Qué significa? Que a 12 meses o a 30 días, digamos, con capitalización mensual, vos vas a tener un rendimiento mayor, a pesar que la tasa nominal es la misma. Pues si todo es 37, sí, pero la operación a 30 días te rinde más a vos. ¿Y qué está haciendo el banco? Te está incentivando a que vos no pongas a 180 días, que no hagas tu inversión a 180 días, sino que la hagas a 30 y el próximo mes la volvás a renovar por otros 30 y así por el plazo que vos quieras. Pero eso es lo que te incentiva el banco. ¿En función a qué? A la incertidumbre que se caracteriza, digamos, el manejo financiero, digamos, de las arcas públicas. Entonces eso es lo que está haciendo el banco. Te está diciendo, por favor, deposítame a corto plazo. Te voy a pagar un poco más si me depositas a corto plazo. Ah, genial, claro. Yo pensé que a ella le convenía que nosotros tengamos la plata, o sea, que le dejemos la plata mucho más tiempo, pero es al revés. Ellos prefieren que ¿Sabe cuál es lo que pasa, Magalí? Que nadie sabe, por ejemplo, cuál va a ser la inflación del mes
de mayo, Claro. y mucho menos la de junio, y mucho menos el valor del dólar en agosto. Entonces, es tanta la inestabilidad que nadie se quiere arriesgar, le llamemos así, a mediano plazo, no hablemos a largo ni a mediano, sino todo el mundo trata de concentrar sus operaciones a corto plazo para poder ajustarse a la realidad, digamos, de cada momento. Yo hoy, supongamos que vos sos la gerente del banco, y me vas a pagar una tasa que a lo mejor dentro de 4 meses te arrepientas. ¿Por qué? Porque la situación ha cambiado. Entonces, la visión que tenemos todos los argentinos es muy de corto plazo. ¿Sí? Es muy de corto plazo. No sabemos qué inversión a largo plazo se puede hacer con digamos, desequilibrio general que tenemos. Entonces, ¿qué se hace? Lo poco que se hace a corto plazo. Genial, profe, Lo muchas que gracias. acaba de explicar el Control Levin y lo que vos preguntabas me lleva a otra reflexión. Antes efectivamente ocurría lo que vos decías, que mientras más largo era el plazo, mayor era la tasa nominal, por lo menos, o la efectiva inclusive que me ofrecían. Inclusive había una relación que ha ido cambiando, que era la relación de las sumas depositadas, ¿sí? Sí, siempre se planteaba que mayor tasa cuando yo depositaba mayor suma. Incluso esa relación hoy en las tasas que están ofreciendo los bancos también se está alterando. También se está alterando por las mismas razones que explicaba el Control Levin. Entendido, profe, muchas gracias. Dejo un datito de tipo formal. La cátedra ha establecido un horario de consulta para los días viernes, por lo menos el próximo viernes a las 18 horas. Vamos a habilitar un horario de consulta, tanto teórico como práctico, para que ustedes puedan tener un día más a la semana a los profesores a disposición para tratar de aclarar las dudas que se vayan presentando durante el tiempo que va a transcurrir entre hoy y el viernes. Así que el viernes 18 horas van a tener una clase de consulta en la que pueden despejar las dudas existentes. No sé si hay alguna otra consulta, otra pregunta, otra duda. Profe, hola, buenas noches. La consulta va a ser por reunión virtual o a través de comentarios en el foro. No. Entendemos que le vamos a pasar a ustedes la identificación y el código para que tengamos una reunión virtual a través de Zoom, como venimos haciendo. Ya la clase está pedida, hasta ahora no nos han mandado ni la identificación ni el código, pero yo calculo que a partir de mañana la podremos levantar ya en la página o bien, en la plataforma o mandárselas por mail normalmente, cosas que nos encontremos el próximo viernes 18 horas. Sí, profe, muchas gracias. No, de nada, Dalia. Una de las cosas que no hemos tocado hasta ahora es, no han existido preguntas, salvo que Celeste lo dice a través del chat, dice la tasa neperiana, profe, es decir, no hemos hecho el análisis del salto específico del campo discreto, que es lo que venimos analizando, al campo continuo. Por ahí, si hay dudas, me gustaría que ustedes puedan analizar ese tema y hacer las consultas del caso, porque es un tema importante. Es decir, el primer razonamiento es el razonamiento inicial que hacía el profesor Levin y el profesor Egap cuando analizábamos la tasa fraccionaria. Necesariamente, a mayor número de capitalizaciones, mayor va a ser el monto, mayor va a ser el interés y mayor va a ser la tasa efectiva, sin lugar a dudas. Y cuando nosotros saltamos
del campo exclusivamente discreto, puntual, es decir, estableciendo tiempos alejados, es decir, como un periodo, tiempos periodo, no tenemos drama. ¿Qué pasa cuando la cantidad de subperíodos es tal que se superpone una con otra? Es decir, que tenemos infinitos subperíodos en un periodo de tiempo. Yo sigo insistiendo que a mayor número de subperíodos, mayor va a ser el monto, pero ya hemos saltado del campo discreto en el que podemos identificar al periodo y al subperíodo, al campo continuo, en que los subperíodos están en un instante de tiempo, decimos, y se está produciendo una capitalización de tipo instantánea. Este análisis no lo hemos hecho hasta ahora, pero tendríamos que hacerlo porque es muy válido y complementa lo ya analizado. No sé si tuvieron tiempos de ver lo que es capitalización continua. Pareciera ser, alguien me contesta, Daniel, me dice que no lo han visto, y bueno, esto es así de sencillo como nosotros plantear, por ejemplo, que la capitalización instantánea es simplemente decir que los subperiodos de tiempo tienen lugar instante tras instante, y evidentemente que el rendimiento efectivo de esta capitalización tiene que ser superior al rendimiento efectivo logrado en una capitalización subperiódica. No sé, el profesor Levin tiene el pizarrón atrás, podemos hacer un pequeño grafiquito, Daniel, si querés, para mostrar simplemente ese subperiodo instantáneo. Yo, mientras el contador Levin hace eso, quiero agregar una cuestión respecto de la capitalización continua. Dos cuestiones que van a ver ustedes en los textos, ¿sí? Cuando hablamos de capitalización continua, algunos empiezan a hablar de la teoría general del interés y quienes sostienen que el interés solo puede pensarse o analizarse en términos de capitalización continua, que no existe una cuestión o un motivo que no sea el estrictamente práctico para pensar el interés como en términos discretos y en periodos finitos y regulares. De hecho, nosotros hemos estado analizando un periodo finito y regulares, pero quienes teorizan este tema plantean de que el único interés que existe es el interés continuo, ¿sí? Eso como primera cuestión. Y bueno, dejo ya un poco aclarado esta cuestión de que ingresamos a lo que muchos, y en algunos textos, en el de Gianecki particularmente, analizan como la teoría general del interés y hacen referencia al interés en el campo continuo. Sí, yo un poco al respecto de lo que quería decirle es lo siguiente. Nosotros, como ha hablado ya en la primera clase, hablamos que íbamos a evaluar, íbamos a analizar lo que eran las operaciones financieras. Eso lo hemos dicho en la primera clase, o sea, ese es el objetivo de la materia, eso en teoría es lo que vamos a aprender a hacer en este cuatrimestre, y nos concentramos un poco la primera clase en decir qué era una operación financiera. Y cuando hablamos de operación financiera, decíamos básicamente de que era el intercambio no simultáneo de capitales. ¿Qué es lo que queríamos decir con eso? Que tenía que haber un transcurso de tiempo, digamos, entre la obligación del acreedor y la obligación del deudor. Ese transcurso de tiempo, siendo el tiempo una variable continua, hace de que resulte razonable y que resulte muy claro lo que dijo acá el contador Igaf. O sea que desde el punto de vista real, el devengamiento de intereses, el crecimiento del capital va a ser siempre en función continua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el tiempo la variable clave dentro de la operación financiera. No es el capital, no es la tasa, sino es el tiempo. Tiene que transcurrir tiempo para que exista una operación financiera. ¿Sí?
tiene que darse ese intercambio no simultáneo. Ahora el tiempo, analicemos el tiempo. ¿El tiempo cómo es? Es una variable continua, ¿sí? O sea que, digamos, los segundos, los nanosegundos, los minutos se suceden uno detrás del otro. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Por la naturaleza humana que tenemos, medimos las operaciones como mínimo en el campo discreto, y en el campo discreto decimos que, bueno, el menor plazo real posible aplicable a las operaciones humanas es el día. Entonces, digamos que la capitalización diaria en el campo discreto es el menor plazo posible. Pero en el campo continuo, eso no pasa así, ¿sí? Porque sabemos que el capital va a evolucionar permanentemente alrededor de cada instante de tiempo. ¿Y eso qué nos lleva? Nos lleva a pensar de que la capitalización en el fondo es siempre instantánea, ¿sí? Siempre es continua la capitalización. Ahora, ¿yo cómo hago? La mido ¿cómo? La mido en el campo discreto, ¿sí? Porque hago operaciones ¿cómo? Hago operaciones reales, ¿sí? Hago un plazo fijo, hago una proyección financiera, hago una evaluación de un proyecto, utilizo plazos como plazos que sean compatibles con la vida de las personas. ¿Se acuerdan? En la primera clase yo dije que, por ejemplo, los seres humanos acostumbramos por ejemplo, a celebrar el cumpleaños. ¿Qué es un cumpleaños? Debe haber transcurrido las 4 estaciones, que es el ciclo natural de la vida en este planeta. O sea, cuando transcurren las 4 estaciones, ¿qué ha pasado? Ha transcurrido un año. Entonces nosotros, los seres humanos, hemos tomado la costumbre de celebrar vivir un año más, ¿sí? Haber logrado avanzar en las 4 estaciones. Y desde el punto de vista menor decimos, bueno, la naturaleza, ¿qué nos ha dado? Y nos ha dado, por ejemplo, la unidad de tiempo día, ¿sí? Esa unidad nos la ha dado la naturaleza, ¿sí? Que es digamos, de amanecer a amanecer. Eso es lo que nosotros denominamos día. Y ese es el valor discreto menor para una operación financiera. Ahora, desde el punto de vista teórico, los capitales, ¿cómo crecen? Crecen por el transcurso del tiempo. ¿Y el tiempo cómo es? Es una variable continua, ¿sí? No hay lapsus de tiempo, ¿sí? Bueno, en física, Einstein dijo que sí, ¿sí? Que es lo que después se demostró. Pero es un tema de física, no es un tema digamos, de cálculo financiero. Es en otro campo de la ciencia, ¿sí? No es en el nuestro. No sé si eso más o menos les queda claro. Lo que me gustaría, Nicolás, si es que podés, Nicolás, sí, si podés poner los límites que tenemos, ese cuadrito que tenías vos ahí de límites de la tasa efectiva, como para que vayamos introduciendo el de la tasa efectiva, si lo tenés, creo que lo tenías vos. Ya lo busco, ya lo tengo en 2 segunditos, ¿sí? Fíjense nosotros qué es lo que hemos dicho, que creo que estaba un poco más atrás. Habíamos dicho que, acá está. Habíamos dicho nosotros que a medida que aumentaba su periodo de capitalización, cuando en esta capitalización empleamos tasa proporcional, el valor de I, ¿cómo era? Era un valor creciente, ¿sí? Habíamos dicho que, bueno, lo que ya borré, pero habíamos dicho que era siempre un valor creciente. La pregunta que nos hacemos es ¿hasta dónde? ¿Qué pasa si la cantidad de subperiodo que hay en el periodo tiende a infinito? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? O sea, ¿qué es lo que estamos suponiendo?
estamos suponiendo que la cantidad de subperiodo, fíjense acá, dice aplicamos el límite, la cantidad de subperiodo tiende a infinito. Entonces, lo primero que uno puede llegar a pensar sin hacer el análisis matemático, en el análisis algebraico, es que la tasa efectiva tiende a infinito. No se transforma en infinito. Tiene un límite, que es lo que ustedes ven en este desarrollo. Fíjense que aplicamos el límite al factor, digamos, de capitalización con tasa proporcional en un periodo de tiempo, cuando P tiende a infinito, y ¿qué resulta? Resulta esta ecuación que tenemos acá abajo, donde llegamos a la conclusión de que lo que llamamos el monto con capitalización continua, que es esta rayita que viene arriba de la M, eso que quiere decir que estamos en el campo continuo, va a ser igual a la tasa neperiana por I por N o N por I, como dice acá. ¿Sí? ¿Eso qué es lo que quiere decir esto? Que tiene un límite. No sé si tenés la gráfica abajo, Nico. La gráfica de la tasa cuando sacamos el límite. Es que esa es... ¿Quieres el monto, acá, continuo? Fíjense, Acá lo tenemos. Fíjense, esta gráfica que tenemos acá, la más alta, es la gráfica cuando la capitalización subperiódica tiende a infinito. Fíjense que no va a un valor infinito, no va a infinito, sino va al valor máximo, sería el monto máximo que se puede alcanzar, que es el valor E a la I en un periodo de tiempo. Si es en el periodo, es E a la I por N. ¿Sí? Este es el valor máximo que se puede alcanzar. ¿Sí? O sea que no tiende a infinito, no es un valor indeterminado, es un valor determinado, es el valor E a la I. Yo quiero hacer una aclaración necesaria en este caso, ¿sí? Porque es una visión muy estricta de la cátedra y me parece importante que la tengan en cuenta ustedes, chicos, ¿sí? Dentro de la bibliografía nosotros tenemos el librito del Contador Inamorato y está muy claramente expresado esto. Y él la llama a la tasa que se obtiene en el límite, ¿sí? En el límite que recién veíamos, en el límite de la tasa proporcional, recién la mostraban cuando veíamos el límite de la tasa proporcional, él la llama tasa efectiva instantánea. Y me parece muy, muy correcta esa definición, porque es la tasa que está en la tercera curva, en la curva superior, la llama I2' a esa tasa, ¿sí? Igual a E elevado a la I. Me parece muy correcta porque yo, y obviamente la cátedra está sosteniendo la existencia de esta tasa efectiva instantánea, que es un monto máximo, un valor máximo que se puede obtener utilizando la misma. Esa tasa la obtengo en el límite de la tasa proporcional. ¿Y por qué hago esta referencia y esta aclaración de cómo interpreta esto la cátedra? Porque ustedes van a escuchar hablar de la tasa neperiana de interés. Y la tasa neperiana de interés también es una tasa instantánea. Pero esa tasa instantánea no se obtiene en el límite de la tasa proporcional. La tasa instantánea, la tasa neperiana de interés, que es una tasa instantánea, la van a obtener en el límite de la tasa convertible de interés, ¿sí? Porque esa tasa neperiana, obtiene un valor equivalente al que se obtiene, un valor final equivalente al que se obtiene con tasa nominal, ¿sí? Entonces, fíjense que estamos hablando de dos tasas instantáneas distintas. Me parece oportuno clarificar esta cuestión porque preguntaban sobre la tasa neperiana. Si la tasa neperiana es una tasa que se obtiene en un límite y esta tasa efectiva instantánea que está graficada acá arriba se obtiene en otro límite distinto. ¿Son las dos instantáneas? Sí, porque las dos capitalizan, ¿sí?, en forma continua, surgen de la capitalización continua. Una a partir de capitalizar en forma continua, ¿sí?, cuando el límite, los subperiodos tienden a infinito, trabajando con tasa proporcional, que es la I2' esa, y otra cuando trabajo en el límite de la tasa convertible. Me parece oportuno esto, clarificarlo, porque es una de las mayores confusiones que se generan. Ojo, esta confusión conceptual que estoy planteando acá
surge a partir de cómo enuncia nuestra cátedra todas las tasas, ¿sí? En algunos textos pueden verlo distinto, por eso quiero que quede absolutamente claro cuál es la posición nuestra, cómo marcamos la existencia, fíjense, de una I2' en la curva superior y de una tasa neperiana, la que está simbolizada como delta, E a la delta, en el límite, en la curva inferior. Son las dos tasas instantáneas y las dos las estamos reconociendo nosotros, ¿sí? Y las estamos reconociendo en dos límites distintos, ¿sí? En muchos casos van a plantear que solo le hablan de la tasa neperiana, ¿sí? En algunos casos van a ver que solo están hablando de la tasa neperiana para buscar una relación de equivalencia con una única tasa I, ¿sí? Presuponiendo que I es única y es la única tasa que existe, o la tasa representativa del costo, perdón, o del beneficio o rendimiento unitario. Esto como aclaración. Y como segundo aporte, como para que lo piensen, ya estamos muy cerca de terminar la clase, hay todo un desarrollo, ¿sí? Que está en el libro del Contador Inamorato, también en algunas filminas, de cómo llego a obtener estas tasas instantáneas. Yo les recomendaría que no se lo estudien de memoria, sino que piensen siempre en la idea de que cuáles son los pasos para obtener una tasa. Los pasos para obtener una tasa son siempre o surgen de relativizar, ¿sí? De relativizar tanto el capital como el tiempo, ¿sí? O sea, surge de establecer relaciones entre montos, ¿sí? Y montos y capitales iniciales y relativizar eso en el tiempo. Esa es la forma de obtener y desarrollar en términos teóricos, no en términos teóricos, en términos matemáticos, una tasa instantánea. Obviamente esto lo planteo como para que ustedes lo vayan viendo y lo entiendan así. Cualquier cosa lo explicamos en la próxima clase, ¿sí? Sí, yo lo único que quisiera que vean la ecuación que está arriba, que dice 1 más I a la 2' igual a E a la I. Bueno, E a la I es un factor de capitalización, ¿sí? Es un factor de capitalización. Si yo quiero conocer el valor de I2', lo que hago es E a la I menos 1, ¿sí? Hago pasaje de término. Y ese es el valor que tiene, el valor máximo de la tasa efectiva de interés. Ese mismo traspaso se puede hacer para conocer delta y sacar el logaritmo neperiano, ¿no? Obviamente, ¿sí? Eso también está en las clases y en las filminas. Yo creo que ya estamos sin tiempo, Nicolás, como para entrar a ver otro tema nuevo. Yo creería que sí, tendríamos que ir ya cerrando la clase debido al horario que tenemos que entregar la clase respectiva al próximo profesor, entonces creo que debemos hacerlo. Si hay preguntas, sería bueno contestarla, pero ya tocaron tema nuevo. De todas maneras, yo les dejo... Sí, perdón, Marcelo, adelante. No, creo que estábamos por decir lo mismo. Dejo planteado el tema nosotros creo que esta ha sido la apertura del tema de la capitalización continua. Yo en todo caso pediría que ustedes lo profundicen en las clases que ya están subidas, ¿sí? Y que realmente las dudas que surjan de este tema, estoy seguro que ahora no vamos a tener tiempo y no sé si ustedes tienen clarificadas las dudas del tema, las podemos ver en las clases que vienen, ¿sí? De todas maneras, yo lo que quería era exactamente decir eso, al recordarles que el día viernes 18 horas podemos tener una clase, vamos a tener una clase de consulta en la que podemos llegar a profundizar el tema, y también la clase que viene vamos a tomarnos una clase más para esta unidad, para que pudiéramos cerrar perfectamente la unidad número 1, que es la de inicio y es la de base en nuestra materia. Así que tenemos tiempo suficiente como para poder seguir profundizando y remarcando cada uno de los temas. Yo los motivo a que sigan estudiando, que sigan viendo, como dijo el contador EGAP, las clases que están grabadas al respecto,
que creo que son lo suficientemente amplias y profundizan cada tema. Así que nos veríamos, creo yo, el día viernes. 1.000.000 de gracias por estar, y quedamos en contacto. Quedamos en contacto para el próximo viernes, o si no, quien no pueda realmente estar el día viernes, nos veremos el lunes próximo a las 18 horas, tal cual el horario que hemos establecido. Así que 1.000.000 de gracias, profesores, por estar, gracias, alumnos, por estar. Quedamos en contacto entonces. Gracias, profe. Bueno, profe, gracias a Buenas ustedes. tardes. Buenas tardes a todos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós, hasta luego.